Existe un fenómeno poco conocido por la ciencia, pero tan cierto como que no importa cuántos años llevas viviendo en la misma casa, siempre te vas a equivocar de interruptor al intentar encender las luces. Es un fenómeno al que yo denominé como el efecto VAR. Consiste en repetir la misma historia una y otra vez, pretendiendo que tus oyentes no te conocen desde hace 10 años y que esta no es la 576ª vez que te escuchan decir los mismos chistes rancios. Y es que todos tenemos ese amigo que le bastan 2 cervezas para empezar a contarle a todo el mundo aquella vez que vomitaste un taxi en una noche de copas del 2014. Pues permítanme ser ese amigo borracho en esta ocasión y permítanme contarles esta historia una vez más. Preparen bien sus tripas y finjan sus mejores expresiones de ¡wow! No lo sabía. Perdón, es que me emociona mucho estar aquí. Esa es la historia del terror de Whitechapel. Esa es la historia de Jack el Destripador. Les envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizá les envíe el ensangrentado cuchillo con que lo saqué. Y solo esperan un poco más. No es una conversación entre Sergio Andrade y Gloria Trevi. Es un fragmento de una carta enviada al jefe del comité de vigilancia de Whitechapel, George Lusk. Pero ¿por qué Whitechapel necesitaba un comité de vigilancia en primer lugar? ¿Acaso había alguien robándose las playeras de los perritos del vecindario? Pues tal vez, pero lo que realmente tenía a todos con el corazón en la garganta era la creciente ola de violencia extrema que desde hacía ya un tiempo venían sufriendo. Compuesto por una mezcla de las comunidades más marginadas de la época, irlandeses, judíos, rusos, por decir algunos, en el Whitechapel de 1888 se gestó el cultivo perfecto para una escalada de violencia sin precedentes. Numerosos reportes de crímenes llenaban los escritorios de la policía londinense, desde los ya muy habituales robos hasta homicidios horrorosos que formaron una categoría por sí misma, conocida como los asesinatos de Whitechapel. Pues los patrones se repiten y las mismas causas que están presentes cada que alguien pierde un tornillo y decide que es buena idea apuñalar al cartero con un picayelo, asoman la cabeza de nuevo. Pobreza, desigualdad, marginación, etc. A esto hay que sumarle que la policía londinense no tenía ni para comprar donas. Todo esto puede explicar un poco cómo se llegó a este punto, pues entre todos estos horribles casos hubo unos cuantos que destacaron por la particular brutalidad con la que fueron cometidos. La mano que obró semejantes barbaridades no era como la del resto, ya que denotaban una maldad desmedida, más parecida a la de un demonio que a la de un humano. Polly se encontraba vagando las calles de Whitechapel por la noche, buscando ganar algo de dinero para poder pagar el albergue del cual había sido echada por no tener 4 peniques. La vida había sido especialmente dura últimamente, así que la prostitución se había vuelto una opción factible. Solo tomaría un par de horas y al fin podría descansar. Al fin, un hombre parecía querer pagar por sus servicios, así que aceptó acompañarlo. Lo que ella no sabía era que ese hombre sería lo último que vería en su vida. Mary Ann Nichols, mejor conocida como Polly, fue encontrada aquí, en Box Row, hoy conocido como Dorward Street. Su cuello había sido cortado de extremo a extremo 2 veces. Su estómago había sido abierto y sus órganos, sus intestinos, habían sido extirpados. Todo esto ocurrió en esta área de aquí. Como muchos de ustedes, yo tampoco sé cuánto eran 4 peniques en 1888, así que preguntémosle a nuestro amigo ChatGPT. ChatGPT, dime cuánto era el equivalente de 4 peniques en 1888 en comparación del valor del dólar del día de hoy. Para calcular el valor equivalente de 4 peniques en 1888 en comparación con el dólar actual, necesitamos considerar varios factores. 4 peniques eran 1/60 de una libra esterlina, 200 por el peniques en una libra, lo que equivale a 0.0166 libras.
El valor de una libra en 1888 es significativamente más alto hoy en día. Estimaciones aproximadas sugieren que una libra en 1888 podría equivaler a unas 150-200 pounds hoy, 249 de ser. ¿Cuánto se observan 66? Muchas gracias, ChatGPT. Lo voy a buscar. Al parecer, 4 peniques en 1888 es el equivalente a $2.86 al día actual. $2.86 era lo que Mary Ann estuvo buscando esa noche para poder tener un lugar donde dormir. $2.86 fue lo que le costó la vida. Hoy día se puede ir a visitar su tumba en el cementerio de Londres y de hecho es una práctica muy común. La gente va y deja el equivalente a 4 peniques en su tumba como modo de respeto, en símbolo a su trágico final. Al igual que Polly, Annie había tenido unos años difíciles. La prostitución la ayudaba a conseguir el dinero extra que sus otros trabajos no le daban y constantemente lidiaba con no tener un lugar donde pasar las noches. Fue en estas circunstancias que Annie salió a la calle, en busca de los peniques que le aseguraran una cama en el Crossinghams Lodging House, lugar que frecuentaba, pero al cual no podría volver a ir nunca más, pues a las 5:30 de la mañana su cuerpo apareció dentro de esta casa. El 29 de Hanbury Street. Al igual que Polly, Annie compartía el mismo oficio, pero además compartía la misma herida fatal, una herida en el cuello que le atravesaba de izquierda a derecha. Además de eso, su estómago había sido abierto por completo y sus intestinos habían sido extirpados y colocados sobre su hombro derecho. Pero además de eso, su útero había sido extirpado. Aquí debemos hacer una pausa porque ya para este punto este asesino misterioso había cobrado mucha notoriedad. La prensa sensacionalista cubrió los asesinatos y lucró con ellos como pudo. El terror se había extendido como la pólvora y el mundo estaba comenzando a voltear a ver lo que estaba ocurriendo en Londres. A la popularización del caso vinieron sus contras. La presión pública yacía sobre los hombros de la policía londinense y las complicaciones no parecían tener fin. Además de la carencia de personal, de equipo y de experiencia, la policía experimentó una llegada numerosa de cartas de personas que afirmaban ser el asesino. Todos se atribuían las muertes de Polly y Annie, pero ninguna con las pruebas suficientes que respaldaran las terribles afirmaciones, aunque hubo una que llamó la atención de los policías. En primer lugar, porque predecía algo que iba a ocurrir en el siguiente asesinato. Y en segunda, porque la firma era diferente, era de un tal Jack the Ripper. A este suceso se le conoce como el doble evento. Se cree que el asesino fue interrumpido, pues el cuerpo de Elizabeth Stride no mostraba más heridas aparte de la que agresivamente atravesaba su cuello de lado a lado. Elizabeth fue encontrada a la 1 de la mañana en el 40 de Berners Street, hoy conocido como Hendrick Street. No muy lejos de aquí, al poco tiempo aparecería otra de las víctimas, Catherine Edelweiss, a la 1:45 de la mañana en el Mitre Square, a unos 16 minutos de aquí. Eso implicaría que el asesino actuó en un rango muy corto de tiempo, ya que a las 12:45 un hombre llamado Israel Schwartz reportó haber visto a Elizabeth siendo atacada, pero no distinguió al atacante, ya que Israel solo dijo: "Pobre mujer, alguien debería ayudarla", y se cruzó la calle y siguió su camino. Vamos a caminar hacia el Mitre Square para ver cuánto tiempo nos toma llegar desde aquí hasta el lugar del segundo asesinato. Vamos. Esta calle de aquí se llama Commercial Road. Aquí, de hecho, hasta la fecha hay muchísimos comercios, se pueden ver. Pero antes, en 1888, esta calle era muy popular porque aquí es donde las prostitutas se reunían para conseguir a sus clientes. La gran mayoría de las víctimas justo se ponían aquí para tratar de conseguir personas que les pagaran el servicio. Pero nosotros vamos a caminar para acá. Incluso hay un lugar que se llama Jack the Chipper, allá en la esquina. Obviamente es un juego de palabras sobre todo esto, sobre el caso de Jack the Ripper. No, espera, está en rojo. Porque nosotros respetamos la ley, no como Jack the Ripper. Se nos hace extraño que siendo un caso tan famoso no haya más negocios que hablen de eso. Yo pensaría que el lugar debería estar lleno de murales, cosas referentes al caso, pero no hay nada. Solamente este que acabamos de ver, de Jack the Chipper. Mira, acá hay algo, Jack the Ripper. Aquí está el tour.
Are you filming me, brother? Can we? Because we're making a video about Jack the Ripper. Can you not film me, please, if you don't mind? Yeah. Okay. Un señor que trabaja haciendo tours nocturnos nos explicó un poquito de la zona. Nos mencionó que aquí en este bar de la esquina, que aquí es donde trabajaba uno de los sospechosos. Probablemente pasaremos después, pero ahorita vamos a seguir caminando hacia el lugar donde se encontró a Catherine Edelweiss. La idea era contar el tiempo que se hacía desde Henry Street hasta aquí. Pero como ya vieron, no hicimos el tiempo correcto porque nos detuvimos a ver algunas cosas. Se hizo un poquito más largo de lo que pensábamos. Pero si hacemos caso a los datos que nos dice Google, el tiempo debería ser aproximadamente entre 15 y 16 minutos. Entonces, hagamos las matemáticas. A las 12:45 en Henry Street, Elizabeth es vista siendo atacada. A la 1 de la mañana aparece el cuerpo tirado en la calle. Después, a la 1:45, aquí en este lugar, aparece el cuerpo de Catherine Edelweiss. Según las coordenadas, el lugar exacto donde apareció el cuerpo es en este lugar de acá, que es una escuela. Obviamente no podemos ir atrás de las rejas. Este lugar ha sido modificado mucho, entonces por eso es que no podemos ir. Ahora es una escuela al parecer. Eso quiere decir que el asesino tuvo aproximadamente 30 minutos para actuar. 30 minutos que aprovechó al máximo, ya que Catherine no corrió con la misma suerte, si es que se puede llamar así, que Elizabeth, ya que además del característico corte en la garganta que tenían las otras víctimas, Catherine tenía el estómago abierto. Sus intestinos habían sido extirpados y puestos sobre el hombro derecho. Además, se le habían arrancado los párpados de tajo y su útero y el riñón habían sido extirpados. Parte de su oreja derecha también había sido arrancado y tenía múltiples cortes en sus mejillas y en la frente. Todo esto en 30 minutos. El 9 de noviembre de 1888, el jefe de la Policía Metropolitana de Londres, Sir Charles Warren, presentaba su renuncia públicamente. ¿Por qué? En parte por la inmensa ola de presión y críticas que se abalanzaban sobre la policía londinense y su pésima eficiencia al lidiar con el caso. Pero no ayudó nada que ese mismo día, como si el asesino supiera lo que iba a pasar, apareció en la madrugada el que fue el asesinato más brutal y más infame en la historia de Whitechapel. Mary Jane Kelly había sido mutilada al punto de ser irreconocible. Sus párpados, nariz y labios habían sido arrancados casi por completo. El torso había sido abierto y la piel y los músculos habían sido removidos, dejando sus huesos a la vista. Su estómago había sido abierto y múltiples órganos habían sido extirpados y distribuidos a lo largo de la habitación en la que fue encontrado. Aquí, en algún punto de esta área antes conocida como Dorset Street. Actualmente, el punto original donde ocurrió el asesinato de Mary Jane Kelly ya no existe. El lugar fue demolido y actualmente ya no se conoce el lugar exacto del asesinato, pero sí tenía fama de ser la peor calle de Londres. Esta escena de horror ya no pudo dejar las mentes de quienes tuvieron la desdicha de presenciarlo. En palabras del inspector Walter Beck, quien fuera uno de los primeros oficiales en llegar a la escena del crimen, no había nada que pudiese compararse con semejante atrocidad. Nos encontramos ahora mismo en un lugar llamado The Ten Bells Pub. ¿Y por qué estamos aquí? Es que este lugar fue muy importante dentro del contexto de esta historia, ya que a este pub frecuentaban las víctimas de este asesino. Y no era lo único que tenían en común. Además compartían el mismo oficio mal visto por la sociedad. Tenían un pasado trágico, problemas con el alcohol. Y ellas
fueron las 5 víctimas canónicas, víctimas de un contexto purulento y vil, que acabó con sus vidas solo por ser consideradas lo peor de lo peor, víctimas de la cobardía, víctimas de la ineficiencia de aquellos que supuestamente estaban ahí para velar por su seguridad, víctimas de Jack el Destripador. Ahora mismo vamos a ir a un museo donde supuestamente encontraremos representaciones de los hechos e información. Vamos a ver, vamos para allá. Esta chica de aquí es Catherine Edelweiss, una de las víctimas del segundo evento, junto con Elizabeth Stride. Aquí podemos ver su representación. Este es un oficial, es el mapa de las víctimas. Aquí. Estos otros nombres que están aquí no son necesariamente considerados víctimas de Jack, son parte del expediente de los asesinatos de Whitechapel. Pero sí podemos ver a Catherine Edelweiss aquí. Y esta frase fue encontrada no muy lejos del cuerpo de Catherine. Encontraron una parte de su ropa ensangrentada y en la pared más cercana venía este escrito. La traducción en español es: los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. Aquí, bueno, un símbolo masón. Este era uno de los sospechosos, Walter Seeker. Dicen que está obsesionado con Jack. Entonces se cree que o era su cómplice o que los mataba. Bueno, según la guía, mencionan que este cuarto es una representación de lo que pudo haber sido el cuarto de Jack. Aquí dicen que pudo haber planificado sus asesinatos. Podemos ver algunos artefactos de medicina, porque dicen que bien pudo haber sido un médico, o tal vez un carnicero, o tal vez un artista. En su escritorio, donde supuestamente escribía sus cartas, ¿no?, que le mandaba a la policía de Londres. Recortes de periódicos, cuadros con las víctimas. Aquí es donde pudo haber escrito sus cartas, más bien. Es el siguiente piso, a ver qué más hay. Entonces, bueno, ese cuarto es supuestamente donde se perfilan a los sospechosos. Hay unos cuantos en la lista, como mencionaba, podrían haber sido extranjeros, locales, o sea, tenían personas que entraban dentro del rango de sospechosos, pero algunos de ellos incluso no podían haber sido porque o estaban en la cárcel o no estaban cerca cuando ocurrieron los asesinatos, así que se fueron desechando. Hubo incluso una mujer que fue sospechosa porque nadie hubiera sospechado de una mujer por aquella época. Entre los principales sospechosos se encuentra Aaron Kosminski, un inmigrante polaco de origen judío que vivía en Whitechapel. Era un hombre con problemas mentales. Algunos historiadores y expertos sugieren que Kosminski estaba obsesionado con las mujeres, especialmente con las prostitutas. Aunque nunca fue arrestado por los crímenes, se sabe que fue internado en un manicomio poco después de los asesinatos. Un análisis de ADN realizado en 2014 a partir de una prenda asociada a uno de los asesinatos ha vinculado al sospechoso con la muestra genética, aunque este resultado sigue siendo muy debatido. Otro que está en la lista es Montague John Druitt, el cual era un abogado y un maestro de escuela que murió por ahogamiento en el río Támesis en diciembre de 1888, poco después de que cesaran los asesinatos. Algunas teorías apuntan a que su muerte fue un suicidio, posiblemente relacionado con la culpabilidad por los crímenes. El médico forense que investigó los casos de las víctimas sugirió que Druitt podría haber sido el asesino debido a su aparente descenso en la salud mental y a su muerte a la misma hora en que cesaron los asesinatos. No existen otras pruebas que lo vinculen realmente, así que muchos lo descartan por falta de evidencia. Uno más, James Maybrick, un comerciante de algodón de Liverpool. En 1992 se encontró un supuesto diario de Jack el Destripador que supuestamente fue escrito por él, donde se detallan los crímenes.
El diario sugiere que Maybrick fue el responsable de los asesinatos. Además, algunos creen que pudo haber sido un hombre enfermo, con tendencias psicópatas. Maybrick murió en 1889 tras ser condenado por envenenar a su esposa. El diario ha sido objeto de controversia con muchos expertos, considerando que es una falsificación. Además, no hay pruebas sólidas que vinculen directamente a Maybrick con los crímenes. La lista sigue y sigue, y puedes encontrar personajes como Walter Sickert, el cual era un pintor, o Francis Sublety, el cual era un médico, pero una de las más peculiares y del cual se ha hablado bastante, sobre todo en los últimos años, es la teoría de conspiración real, que sugiere que el asesino era alguien de la familia real británica, como el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence. Según esta teoría, él estaba involucrado en una trama de encubrimiento relacionada con un romance con una mujer de clase baja, lo que lo llevó a cometer los crímenes. Los defensores de esta teoría sugieren que el príncipe Alberto Víctor estaba siendo encubierto debido a su posible implicación en un escándalo que amenazaba a la familia real. No existen pruebas creíbles que apoyen esta teoría y muchos la consideran una especulación sin fundamento. Que anunciaban los asesinatos. Mitre Square, que fue donde encontraron a Catherine. Mitre Square. No pudimos ir al lugar exacto porque habían cambiado la locación. Ya estaba muy diferente a como debió haber lucido en 1888. En Box Row, esta es Mary Ann. Aquí podemos verla cortada en su cuello. Casi llegó a la espina dorsal. Es una herida profunda. Annie Chapman, quien fue encontrada en la casa número 29. Y por acá tenemos algunos artefactos relacionados, incluso una medalla. Los sombreros estos que utilizaban la policía londinense en 1888. Bastante característica. Y las porras, ¿no? Los toletes. Este diagrama donde conectan los puntos como en las películas, cuando los inspectores y el departamento de investigación pone aquí los puntos sobre un mapa, conectando los tiempos, los sospechosos de nuevo, para que sea más fácil encontrar una teoría de lo que estaba pasando, ¿no? Tenemos un inspector, a un detective analizando el caso, quebrándose la cabeza ante un caso que jamás resolvería. Esta es una representación de una habitación de la época. Así es como supuestamente vivían muchas de las víctimas, ya que ellas fueron personas reales, tenían sus propios problemas. Recordemos que todas venían de un pasado muy difícil y estaban, en el momento que ocurrieron los hechos, todas vivían en una pobreza extrema. Esta habitación intenta representar cómo se vivía por aquella época. Podemos ver la cama, una cama bastante simple, que de hecho pues, se puede aquí observar. Es de estas camas que son como muy delgadas, puro metal, y debería haber tenido un pequeño colchoncito nomás para soportar el cuerpo, pero bastante simple. Se ve duro, se ve incómodo. Los urinarios, ¿no? Hacían sus necesidades, después tenían que desecharlos. Dicen que luego los aventaban por la ventana una vez que se llenaban. Hubo un tiempo donde no existía el drenaje, o era un drenaje muy pobre, entonces lo que hacían era, una vez que se llenaba, por la ventana. Una chimenea para las noches frías en Londres. Annie con su esposo, Catherine Edelweiss, Elizabeth Stride, Mary Ann Nichols, Mary Jane Kelly. Las personas que vieron a Mary Jane Kelly antes de su asesinato dicen que la escucharon cantar una y otra vez esta canción que se escucha de fondo en esta habitación. No sé si la alcanzan a escuchar, me voy a quedar callado un momento. Pues esa canción se llama Violet, a violet plucked from mother's grape. Aquí de hecho justo dice el dato, que fue cantado por Mary Kelly la noche de su asesinato. Se volvió una canción icónica en este caso. Warning, this is a mortuary. Contains photograph of the victims' dead bodies. You may find these images disturbing. Please look with respect. Creo que como están hablando no se ve como yo me imaginaba. Porque sus párpados y todo eso no se ve. Pero a Mary Ann Nichols no le quitaron los párpados. Y de hecho Martha, por ejemplo, ella no se sabe si fue víctima de Jack. O sea, estos ya no son parte de las 5 víctimas canónicas. Hay varios muertos que puede que haya sido de Jack, pero nunca se comprobaron.
Pues tampoco las otras, pero las otras tienen más similitudes. carácter. Pues estas son las fotos originales de las víctimas tomadas después de su muerte. Había un letrero en la entrada diciendo que pues, no era apto para menores de 16 años. Ok, aquí está la de Mary Jane Kelly. Creo que esto de verdad no lo puedo subir. Y Está aparte porque intensa. estaba en su casa, o sea, estaba adentro. Sí. Ella ni siquiera estaba en la calle buscando dónde dormir. Sí, de hecho por eso tuvo más tiempo Jack de actuar, porque fue en su casa, estaba, o sea, tuvo todo el tiempo del mundo, pero eso fue la que peor le fue. Que literalmente nadie lo interrumpió, tuvo toda la noche para hacer lo que se le dio su gana. Los músculos se los quitó, de la pierna se le ve el hueso y le abrió todo, le abrió desde el estómago hasta el pecho. El estómago le quitó todos los intestinos, todos los órganos del interior del pecho y del estómago los esparció. Tenía a un ladito de la mesa, estaban todos los órganos esparcidos en la cama, en el piso, alrededor. Y la cara, o sea, de verdad la desfiguró por completo, le quitó toda la cara. Porque le quitó los párpados, le quitó la nariz, le quitó los labios. Y luego le empezó a hacer cortes en las mejillas y en la frente. De hecho, pues los ojos estaban cerrados, pero no por los párpados, sino por la carne. La carne la tenía hacia arriba. 25 años tenía. 25 años. Desde casa de ver chocó face and abdomen, si fuera que tú decías. Quitaron el remote, one kidney missing. Elizabeth Stride nomás la degollaron. A Annie Chapman también le quitaron el útero. Y también le abrieron el estómago y le sacaron las tripas. Se las pusieron en el hombro derecho. Allí aquí está. Rothkopf, body severely mutilated. Internal organs removed from abdominal cavity. Jack el Destripador fue un ser escondido en las sombras que aprovechó las debilidades de una sociedad dividida para salirse con la suya. ¿Y quién fue? La verdad pudo haber sido cualquiera. Un carnicero, el doctor, el vecino, un local, un extranjero, no importa. La verdad es que todos de alguna forma contribuyeron un poco para crear a este monstruo, al marginar, al juzgar, al ignorar los problemas más evidentes por los que estaba pasando no solo las víctimas de Jack, sino los ahora denominados asesinatos de Whitechapel. Jack el Destripador no fue una persona, fue un barrio entero. Jack el Destripador fue Whitechapel. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles son sus teorías? Dejen abajo en los comentarios quién creen que pudo haber sido. Estamos muy interesados en leer sus comentarios. No olviden suscribirse y activen la campana para más contenido. Por mi parte es todo. Les deseo un día con sus intestinos donde deben de estar y nos vemos en el más allá. Hello! If you aren't watching his videos, you gotta watch his videos. You gotta click and do the like thing and subscribe. Adios, amigos. Muchas gracias. Sayonara, baby.